El boxeo en la antigua Roma. La palabra pugilato, por la que conocemos el boxeo hoy en día, viene del pugnare, del latín, pelear, disputa. Nos habla de la violencia particular que tiene el boxeo en la antigua Roma. La versión más violenta que tiene el boxeo es la romana. Hoy día lo que es el bare knuckle, este boxeo sin guantes, está muy lejos de llegar a ser lo que fue de violento en la antigua Roma. Aún así existían diversas etapas, modalidades y prácticas. Los emperadores romanos famosos como Marco Aurelio o Augusto eran practicantes de pugilato y pancracio y disfrutaban de sus beneficios físicos y también mentales. Para el emperador filósofo Marco Aurelio, deportes de combate como el pancracio, pancration o el pugilato eran disciplinas formativas, pero también estaban llenas de significado religioso. Los deportes más violentos de Roma tenían mucho que ver con la sociedad estrictamente marcial. Al ser una sociedad particularmente bélica, los deportes de combate tenían un punto muy importante en su práctica. Por eso, diversas técnicas de esgrima, lucha, pugilato y pancracio eran parte del proceso de aprendizaje. Pero, si era tan violento, ¿cómo se practicaba? ¿Cuál era la forma en la que se llevaba a cabo? Los guantes de boxeo eran importantes. En este caso existían guantes griegos llamados simantes que fueron modificados con el tiempo y con ciertos cordones y algunas tiras de cuero se envolvían y se practicaban. Se cree que estas tiras llegaban a medir 4 metros de longitud y se envolvían alrededor de las muñecas y manos para proteger las articulaciones. Estas tiras permitían practicar el boxeo de forma deportiva. También se habla que existían algunas especies de guantes acolchados para aprender la disciplina. El historiador Pausanias nos comenta un combate que vio de un peleador llamado Damoxenos, quien rompió las reglas especiales que dos atletas habían acordado. Debido a que la oscuridad estaba a punto de ocurrir mientras peleaban, llamaron a los jueces para que cada uno se sometiera a un golpe del otro. Esto sucedía porque los combates de boxeo o pancracio en la antigüedad se hacían al mediodía para que el sol no molestara a ninguno de los dos. Entonces, al someterse a este acuerdo, los luchadores tenían guantes llamados blandos. Los griegos los definían en dos tipos de guantes: los afilados, que tenían tiras de cuero y en el caso romano rellenos metálicos, y los guantes blandos, que serían tiras delgadas de cuero crudo de buey y estaban cruzados alrededor de las manos a manera antigua, similar a lo que sería un vendaje un poco más grueso. Entonces, el rival de Damoxenos, Creugas, golpeó a su oponente en la cara. Esto se trataba de aguantar, y Damoxenos le dijo a Creugas que levantara el brazo para proteger su cabeza. Cuando Creugas hizo esto, Damoxenos lo golpeó debajo de la casa torácica con sus dedos rígidos y muy puntiagudos. Con la fuerza del golpe, introdujo el brazo en la cavidad abdominal y extrajo sus entrañas. Esto es lo que dice Pausanias. Creugas expiró en el acto y los jueces descalificaron a Damoxenos porque había roto el acuerdo, ya que en lugar de un solo golpe había usado varios contra su oponente, y le dieron la victoria al difunto Creugas y erigieron una estatua en Argos. Esto siempre se hacía, erigían estatuas a cualquiera que fallecía. Entonces Pausania, que es un historiador griego, y esto es importante señalarlo, muchas veces magnificaban estos relatos. Es probable que lo haya derribado un golpe al estómago, pero eso no quedaba bien. Entonces era mejor colocar que un golpe mágico, un golpe brutal, para mostrar lo sangriento que podía llegar a ser el boxeo, era uno de los elementos que mostraba lo poderoso de este combatiente y también de la técnica del boxeo. Este rasgo es característico en los escritos de la antigüedad. Sin embargo, tenemos mucha evidencia arqueológica de vasijas, estatuas y descripciones que hablan del combate, lo particular de sus guantes. Esto nos lleva a dos escenarios en la existencia del boxeo durante la época romana. Existían los guantes de práctica, de uso diario, y también los guantes rituales, diseñados para aumentar el daño, como en la actualidad puede apreciarse en el dambe africano del cual hablamos. Los guantes tradicionales podían ser muy problemáticos ya que producían lesiones graves. Un exceso de sparring con imantes sería doloroso y potencialmente una experiencia que podría terminar con la carrera del boxeador. Por ello, los antiguos griegos desarrollaron un guante de práctica que se llamaba spharai. Estos guantes estaban diseñados para permitir a los luchadores practicar a toda velocidad y reduciendo sustancialmente las posibilidades de lesiones. Platón describe los spharai de la siguiente manera: los spharai se utilizaban en las manos de los competidores en la palestra para que el combate no tuviera consecuencias graves y sus golpes eran suaves e indoloros. El historiador griego Plutarco también se refiere a su uso, muy en tono a los historiadores de la época. Los spharai se utilizaban en las manos de los competidores en la palestra y eran rellenos con plumas para que el combate no tuviera consecuencias graves. Probablemente Plutarco se acercaba más.
Estos ejemplos, aunque bien sobredimensionados, tienden a ser propios de la historiografía de la antigüedad, pero nos dejan certeza de que en la antigüedad también se utilizaban guantes de práctica y por lo tanto era un deporte muy extendido. Si analizamos el caso de Marco Aurelio, por ejemplo, quien de manera diaria practicaba pancracio y boxeo, tenía que tener protecciones adecuadas, ya que es imposible que una autoridad de esas características resultara herido por una práctica deportiva. Si bien existían combates rituales con resultados fatales, también la variante deportiva practicada desde el siglo VII a.C. hasta la caída del Imperio Romano en el siglo IV es un periodo de más de 1000 años de práctica constante de pugilismo y otras disciplinas de combate como la lucha y el pancracio. En la sociedad antigua lo entendían como una representación de la virtud, pero también de la astucia. Ulises, quien era considerado el más astuto de los aqueos en la Ilíada, es representado como una persona inteligente, en extremo capaz de vencer siempre desde una posición de inferioridad. Es así como en la Odisea, en varios episodios donde se enfrenta a duelos de pugilato a contrincantes, ya sea por deporte o por sobrevivencia, siempre resulta vencer bajo presión y en las mejores condiciones. El pugilato en la antigua Grecia, en resumen, era un deporte popular, pero también un sistema de pensamientos y valores respetados por la sociedad helénica en su conjunto, tales como la audacia, la fuerza, pero sobre todo la capacidad de pensar bajo presión y en dificultad. Pero la cultura griega llegaría a una crisis con la irrupción romana. Si bien tendemos a compararlos, son mundos éticamente muy distintos. El romano disfrutaba la violencia explícita. Va a introducir cambios sustanciales en el pugilismo. Parte importante de estos cambios estará en los guantes. El boxeo griego ciertamente era brutal, pero no tenía ningún punto de comparación con el pugilato romano. Inicialmente los romanos incorporaron los afilados cordones de los guantes griegos a sus boxeadores, pero pronto volvieron a modificar estos cordones afilados, reemplazando el puño de cuero con un inserto metálico, creando el famoso guante cestus. El cestus romano era un guante acorazado que en las manos de un luchador hábil podía ser fatal. Uno de los historiadores de la época afirma: era casi como una pelea a cuchillos, como un combate de boxeo, había carreras. Virgilio hace referencia a este boxeo con el cestus en su obra La Eneida, donde nos habla de un boxeador siciliano llamado Entellus, que tenía la intención de pelear con un par de guantes cargados de metal, que anteriormente habían sido utilizados por su hermano Eryx, evidenciando el hecho que aún estaban manchados por sangre de su rival. Su oponente, el troyano Dares, se negó a pelear hasta que usaran guantes más pequeños y ligeros, por lo que el patrocinador del combate, Eneas, cumplió la solicitud de Dares y Entellus ganó la pelea y se llevó el botín de la victoria. Entellus demostró aún más destructividad del cesto, incluyendo guantes pequeños y ligeros, al usar su mano derecha para propinar un golpe certero a un toro y dejándolo totalmente tirado en el suelo. Esto es parte de la creatividad de los escritores romanos, que siempre ensalzaban demasiado las virtudes de los romanos. El debate sobre el cestus romano, sin embargo, sigue estando hasta la actualidad. Si bien hay algunas pruebas arqueológicas y también relativas al arte por las esculturas, existe una controversia en torno a si el cestus romano, este guante acorazado que llevaba metal, existía o no. Por un lado, algunos estudiosos, como Julius Jorner, han planteado que el cestus romanos era un arma mortal reforzada con puntas y placas de metal, lo que lo convertía en un implemento mucho más peligroso que los guantes griegos. Sin embargo, otros investigadores, como Hugh Lee, cuestionan esta interpretación y ellos argumentan que no existen evidencias concretas en las fuentes literarias antiguas que respalden la idea de los cestus romanos tuvieran refuerzos metálicos. De hecho, este mismo historiador sostiene que los cestus probablemente eran una forma tardía del guante de boxeo griego y consistían en tiras de cuero rígido, pero no metálicos. Algunas evidencias arqueológicas aparecen a apoyar la visión más moderada, por ejemplo un mosaico romano que representa a pugilistas con guantes que no demuestran protuberancias, sino que parecen ser más bien protecciones de cuero acolchada. Asimismo, se ha señalado que sería poco probable que atletas profesionales, incluyendo clases sociales más altas, se enfrentaran en combates que pudieran resultar mortales, como sugiere la idea de un cestus metálico. Esto me lleva a mí a pensar en una hipótesis, que es que los cestus metálicos, estos guantes reforzados con puntas metálicas, se usaban en combates ritualizados. ¿Cuáles son estos combates ritualizados? Los juegos romanos. Es un poco cinematográfico creer que los gladiadores se enfrentaban constantemente y se eliminaban porque eran atletas de élite y eran atletas caros de mantener. Pero sí habían eventos, probablemente un par de veces al año, o cuando se hicieran ciertos sacrificios a los dioses bélicos de los romanos, que existieran estos combates rituales. Sabemos que existían varios rituales de sacrificios humanos entre los romanos, principalmente con sus prisioneros, en los cuales estos cestus se pueden haber usado, y asimismo en los juegos romanos que ocurrían
en ciertas ocasiones de suma importancia. En conclusión, el uso de los cestus probablemente se utilizaban en algún momento determinado que plantearan los juegos romanos, y también se utilizaban los guantes de práctica. Lo que sí es cierto es que el pugilato era un deporte tremendamente importante y difundido en la vida romana. La historia que cuenta Virgilio queda inmortalizada para siempre en un mosaico. Quizás Dares tuvo la inteligencia suficiente para no querer luchar con el estilo de cestus con metales. A pesar de las lesiones, que eran comunes y a menudo muy graves, si no fatales, el boxeo siguió siendo extremadamente popular entre los antiguos romanos. Estos pasajes literarios nos deben ser entendidos en cuanto a la representación romana de la fortaleza, que tenía una presentación visual mucho más violenta que la griega, que pensaba que el pancracio y el pugilato era ganar en términos de astucia y gracia, representado en los ágiles puños de Apolo. Si pensamos en términos de mitología, Hércules era visto por los griegos como alguien con una fuerza desmedida, tendiente a los excesos y no como un hábil combatiente como lo era el boxeador Ulises. Pero en el mundo romano estas imágenes son distintas y se prefería la violencia extrema. Suetonio nos cuenta que el emperador Augusto era muy aficionado al boxeo, especialmente el de origen latino, este es el romano. Este origen latino tendría relación con un estilo de combate violento que ponía énfasis en los guantes acorazados de los que hemos hablado anteriormente, hechos para causar el máximo daño posible. En parte tiene que ver con los gustos de los romanos, inclinados por la violencia espectacular. De sobra está el Coliseo romano, los gladiadores, las carreras y sobre todo la cultura bélica que tenían los romanos, que era muchísimo más amplia que la griega. Lo espectacular del pugilato o pigmaquia en el mundo griego es la existencia de este deporte por más de 1000 años. Es una cantidad de tiempo monumental si pensamos cómo ha sido el desarrollo del boxeo en la actualidad. Tenemos, como lo vimos en los capítulos anteriores, casi desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI, que abarcan alrededor de 300 años de un deporte que ha evolucionado mucho. Pero es cosa de ponerse a pensar cómo el boxeo ha evolucionado en esta época y cómo evolucionó en 1000 años de práctica. Por eso no tiene que verse el boxeo de la antigua Roma o de la antigua Grecia como estilos sin técnica o poco depurados, sino que por el contrario tenían una constancia de golpes, algunos distintos, y también podía ser mucho más peligroso en un mundo donde la medicina estaba muchísimo más en un estado primario, sin tanto desarrollo como hoy, y las lesiones podían ser permanentes y fatales. En el próximo capítulo hablaremos del espectáculo de la violencia del antiguo Pancration o Pancracio para quienes hablamos español. Profundizaremos en los estilos de lucha más complejos de la antigüedad, que derivaron en el desarrollo de las artes marciales occidentales.